Usted está viendo Noticias 16, el rostro de la información. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico, informativo y medioambientalista, porque Eddie Matos está aquí hoy. Para nosotros es todo un placer compartir esta interesante propuesta informativa. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, Ayer en la hermano? analítico informativo, porque tú no ¿Es vienes, verdad? yo saco el medio... No, porque tú eres medioambientalista también. No, porque si tú me faltas aquí, entonces yo Lo saca. obvio eso, sí. En Mira, represalia. Tú sabes que hoy van a dar la noticia en Haití de Ajá. qué pasan en las elecciones y que aquello parece cuando Estados Unidos iba a invadir un país. Ajá. Todos los tanques están en la calle. Tú sabes Lo que que- quiere decir que aparentemente van a dar una información que la colectividad haitiana no lo va a aceptar. Bueno, ¿qué te puedo decir? Haití es un país que ni siquiera se le puede decir un estado fallido. Es un país de salvajes. Estoy casi apoyando a los vinchos con relación al muro. Hacer el muro como una forma preventiva de que se dé un problema ya, una avalancha, y que haya una forma de contenerlos ahí. Fíjate que a ti eres una persona, tú eres un preocupado por el tema medioambiental y precisamente ellos han depredado. Totalmente. Y en la frontera se ve también un alto nivel de depredación de nuestro sistema, de nuestro medio ambiente, de nuestra ecología, precisamente porque los haitianos se han mudado a esa zona por ahí y ya tú ves la consecuencia. O sea, Haití es un país que lamentablemente, como ha sido subyugado, es un país que ha involucionado culturalmente, económicamente, integralmente, y evidentemente que es un fracaso. Una clase política malvada. Tiene una democracia que no existe. Yo no sé qué nombre ponerle a eso. Ojalá que se pueda inventar una fórmula Digamos de que cómo ellos ayudar a están- esa gente. ellos Porque están en la ellos por época- sí solo no podrán hacer Ellos nada. están en la época, no vamos a decir del paleolítico, sino en Casi. ese proceso de evolución en el cual, digamos que está en la época de las tribus, en ese proceso Y tú sabes- de desarrollo. Edmundo, cuando uno piensa en lo que Duarte hizo, porque si Duarte no hubiese tenido esa idea de liberarnos de los haitianos, nosotros fuésemos, la isla entera estuviese depredada y estuviésemos nosotros, los de este lado, en la misma condición de pobreza que aquellos. Vámonos con esta la primera información. La Fundación Juan Bosch puso en circulación el libro 1963 de la guerra mediática al golpe de Estado del doctor Elíades Acosta Matos, investigador asociado de dicha institución. La obra es una documentada alerta para entender mejor el pasado y el destino de la nación dominicana. Vamos a ver. 1963 es una experiencia muy poderosa de lo importante que son los medios en la situación del país, y claramente 1963 y el golpe de Estado tiene un efecto todavía hoy en lo que es la realidad de los dominicanos. Fue el derrocamiento no solo de un presidente, sino de una constitución. El referido libro es la cuarta novedad editorial que la Fundación Juan Bosch presenta en el 2015 y se incluye en su colección Bosch Vive número 15. Mira, aquí está el libro. Yo estuve por allá y lo compré. ¿Qué te pareció la actividad? No, una actividad sumamente interesante. Aquí está un libro bastante grande. Lo voy a leer porque yo creo que uno tiene que hacer conciencia de cuál fue el papel que jugó la prensa nacional y extranjera en ese proceso de el advenimiento del profesor Juan Bosch a la presidenta de la República y luego su derrocamiento. ¿Cuál manejo positivo o negativo tuvo la prensa dominicana? ¿Cuáles fueron
los medios de comunicación, los periodistas que actuaron acorde a el fortalecimiento y el mantenimiento de la democracia, de la Constitución, y cuáles actuaron en contra. Es bueno para uno tener conciencia de cuáles son los sectores a cuales uno tiene que defenderse, ¿verdad? Y de cuáles uno pues tiene que apoyar. Yo escuché una entrevista en un programa de radio esta mañana y me pareció, no lo conocía a la persona, pero me pareció un gran investigador, un intelectual, una persona con mucho dominio de los temas. Es decir, que esa entrevista también lo escuché ayer conversando con Milagro Ortiz Bosch en otro programa de radio, y es una persona, parece, muy conocido en los medios periodísticos de República Dominicana y de América Latina. Así es. Al fin, los envejecientes dominicanos han sido incluidos en el SENASA. Robert del Orbe nos tiene una historia. La directora del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, Natalie María, agradeció a este segmento de la población, fundamentalmente en materia de salud, ya que en lo adelante los adultos mayores estarán incluidos en el régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud. En aras de construir un futuro mejor para nuestros adultos mayores aquí en República Dominicana, nuestro presidente ha tomado la decisión de instruir que el seguro de salud sea para todos los adultos mayores pobres e indigentes de este país, la totalidad. Es decir, que ya para el próximo año pues concluiremos con todos los adultos mayores que van a tener seguro. Por otro lado, la titular del CONAPE favoreció el trato que le ha dado la justicia al caso de la señora Santa de la Cruz, de 80 años, quien falleció luego de haber sido violada y golpeada por dos delincuentes en un suceso ocurrido en San Cristóbal. La fiscal de San Cristóbal procedió, están ya presos y será ya procesado a la condena a 3 meses de medida de coerción, que es el primer paso en la justicia, y ya luego serán condenados con todo el peso de la ley, todo el peso de la ley. Y déjame decirte, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, cuando vinieron a ser las 8:30 de la mañana, ya estaba en el lugar. La doctora Carmen le dio seguimiento junto a la unidad multidisciplinaria y el coordinador de la provincia, y acudieron y apoyaron a la familia. En ese mismo orden, Natalie María saludó que se le haya ratificado la medida de coerción al cobrador de una guagua pública que empujó a un envejeciente del autobús porque supuestamente el señor no tenía pasaje. La Fiscalía Especializada que dispuso el señor presidente a través de la Procuraduría General de la República le está dando seguimiento a estos casos, a este de San Cristóbal y otros casos, la cual la premura, rapidez con que se hizo, esto es porque hay una unidad especializada en el Ministerio Público. Cambiando de tema, la funcionaria se refirió también a la jornada que realizó el gobierno para eliminar los criaderos del mosquito que transmite el dengue. Todos los empleados públicos nos involucráramos en este accional, por cierto, muy bien organizado, porque cada institución tuvo una área específica de recorrer, el cual el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente coordinamos con Hacienda y cubrimos toda el área. Fue muy efectiva, la gente está bien informada, fue una jornada excelente y se cubrió el país entero. Por lo tanto, ya vemos que el problema del dengue es casi cero, ¿verdad? Destacó que el CONAPE es una institución que tiene como norte brindar protección a todas las personas envejecientes del país y que en ese sentido ha venido reforzando las acciones que implementa la entidad. Para marco de referencia, Robert del Orbe. En otra información, la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana confirmó la tarde de este jueves las candidaturas de 25 alcaldes o distritos municipales, entre ellos la del municipio de San Juan, Janoy Sánchez, tras darse a conocer los resultados de las encuestas realizadas en 17 provincias. En tanto que tendrán que celebrar primarias las alcaldías de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, y en Vallaguana al alcalde Nelson Osvaldo Sosa Marte. Estamos actuando concorde con lo que son las normas establecidas. Nosotros tenemos un partido que tiene unos estatutos
siempre nos hemos regido por las normas establecidas claramente. Ya incluso ustedes vieron que el Tribunal Electoral desestimó una instancia que había hecho un compañero del partido para que se desconociera el acuerdo del comité político acerca de todo lo que estamos haciendo, y el Tribunal Electoral tiene ahí la máxima autoridad. Por la solicitud del precandidato a alcalde de Santiago y presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, dijo que no se pueden dar los resultados de todas las encuestas e invitó a guayar la yuca para que ganen en las primarias y ganen en las elecciones. El delegado técnico del PLD ante la Junta Central Electoral respaldó las declaraciones del presidente de ese organismo electoral en el sentido de que serán objetados los candidatos que no sean ratificados por una asamblea de delegados de su partido político. Eso yo creo que es sano. Como sano es la postura que nosotros hemos hecho. No hay nada democrático, no hay nada que soslaye la Constitución y mucho menos los estatutos. O sea, nosotros no nos vemos ningún tipo, no nos sentimos aludidos ni vemos que eso nos toque a nosotros, porque nunca en la historia electoral... Es que la ley obliga a que haya una convención de delegados y eso incluye a los candidatos que sean electos ya sea por los métodos que hemos establecido, de primaria o de reserva. En ambos casos se hace una asamblea para formalizar, porque la ley obliga a eso y el PLD siempre ha cumplido con la ley. ¿Y esta no será la excepción? Esta no va a ser la excepción. Así que eso que él dijo no era refiriéndose al PLD. Se recuerda que el presidente de la Junta Central Electoral advirtió a los partidos políticos que serán rechazadas las candidaturas a cargos electivos que al momento de su inscripción no hayan sido refrendadas a través de un proceso de convención interna de delegados. Vamos a una pausa. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? Conócelo. La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Depósito de Valores, Puestos de Bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Lo que parecía imposible es hoy una realidad. Toda tu Plaza Lama en un clic. www.plazalama.com. Puedes entrar a cualquiera de nuestros departamentos desde cualquier lugar y cubrirle a los tuyos sus necesidades. Tu tienda virtual para mirar y comprar, navegar y comprar. www.plazalama.com. Plaza Lama, la super tienda. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana, porque hay que ser humilde y gastar hasta donde uno puede. Por eso yo solo tengo las tarjetas de crédito que necesito para mis finanzas y me sirven de maravilla para las vacaciones en familia. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Si a uno le daban 10 pesos para ir al colmado, había que traer esa de vuelta enterita. Así aprendí a manejar mi presupuesto y las cuotas de mi carro las pagué en su totalidad y a tiempo, sin intereses elevados ni cuotas adicionales. Ahora ando montada y sin preocupaciones.
Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? Conócelo. La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Depósito de Valores, Puestos de Bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Lo que parecía imposible es hoy una realidad. Toda tu Plaza Lama en un clic. www.plazalama.com. Puedes entrar a cualquiera de nuestros departamentos desde cualquier lugar y cubrirle a los tuyos sus necesidades. Tu tienda virtual para mirar y comprar, navegar y comprar. www.plazalama.com. Plaza Lama, la supertienda. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana, porque hay que ser humilde y gastar hasta donde uno puede. Por eso yo solo tengo las tarjetas de crédito que necesito para mis finanzas y me sirven de maravilla para las vacaciones en familia. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Si a uno le daban 10 pesos para ir al colmado, había que traer esa de vuelta enterita. Así aprendí a manejar mi presupuesto y las cuotas de mi carro las pagué en su totalidad y a tiempo, sin intereses elevados ni cuotas adicionales. Ahora ando montada y sin preocupaciones. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? Conócelo. La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Depósito de Valores, Puestos de Bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Hola, saludos y bienvenidos. Siguiendo con el conversatorio sobre partidos políticos y democracia, hoy vamos a sostener dos diálogos por separado. Vamos a iniciar el diálogo sobre democracia y partidos políticos con el doctor Nelson Espinal Báez. Muy buenas noches y bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Un placer estar aquí. Sí, hemos visto en este proceso los tres grandes partidos políticos se unifican. 1939, la fundación del PRD. 1973 la fundación, 1962 la fundación del Partido Reformista, 1973 la fundación del PLD. Se unifican los tres grandes partidos. Se crea en gran medida un vacío o se solidifica el sistema de partidos políticos. 4.300 reservas para la reelección de Danilo Medina. El surgimiento del Partido Revolucionario Moderno. La división total del Partido Revolucionario Dominicano.
la escisión del Partido Reformista Social Cristiano tras 22 años de dirección hegemónica. La sustitución de lo que es la democracia de primarias o convención por encuestas. ¿Y qué tipo de democracia electoral nos estamos derrumbando? Bueno, antes que nada, para entender el proceso que estamos viendo hoy, hay que empezar analizando de dónde viene este sistema, el que tenemos. Precisamente tenemos aquí el libro que nos enseñó el mundo sobre la guerra mediática y el golpe de Estado. A partir del 63 surge Bosch, vino la guerra de abril en el 65. La guerra de abril le da sentido político al tiranicidio, le da fundamento político a ese proceso, y viene un proceso electoral del 66. Del 66 al 16 hay 50 años, estamos terminando un ciclo político. Un ciclo político que se inició en el 66 y creó estos tres grandes partidos. Uno que ya se había iniciado, como bien establece, en el 39, el de Balaguer en el 62 y desprendimiento del PRD en el 73, el PLD. Ese ciclo político está terminando, está en la fase final ahora en el 16. Hay que verlo así. La vida política de estos tres grandes partidos, que terminan unidos formalmente, pero que ya venían unidos en sus formas de hacer política. No nos perdamos que ya la sociedad dominicana venía cansándose de esa forma de hacer política que se expresaba en el clientelismo, se expresaba en la incapacidad de asumir de una democracia participativa a lo interno de los partidos, en la incapacidad de resolver conflictos en los partidos políticos, porque hay que demostrar, hay que estar claro que hay una gran incapacidad de resolución de conflictos a nivel de los partidos. Todo el mundo tiene su agenda y la agenda tuya es más importante que la mía, y si no estamos de acuerdo nos dividimos. Entonces ese ciclo termina, desde mi punto de vista, ahora en el 16. El PLD no se va a dividir de aquí al 16 porque está en el poder. Lo han dicho varios, no es nada nuevo, porque desde el poder no se dividen. Pero observemos que el bloque sí se está dividiendo. Se le fue Max Puig, se fue la Fuerza Nacional Progresista, hay una falta de cohesión en ese bloque de poder, un bloque que ha estado gobernando la sociedad dominicana por un buen tiempo. O sea, el partido, además de demostrar divisiones, su bloque interno está sacando gente, sacando personas, partidos. Entonces, se nota que no obstante el poder, que es un gran elemento de cohesión, no logra mantener cohesionado, valga la redundancia, ese gran bloque. Entonces, el 16 serán los 50 años de este proceso. La división del PLD, la eventual división del PLD, la crisis del PLD a partir del 16, que se vislumbra, será la crisis final del sistema de partido como lo conocemos, pero evidentemente surgirán otras fuerzas, surgirán otros procesos. Desde la ciudadanía se van viendo elementos interesantes que están asumiendo agenda de partido, desde Poder Ciudadano, que asume una agenda política y una agenda institucional antiimpunidad, y desde el grupo de Polo Soberano con una agenda nacionalista que, aunque tiene además de elementos de ciudadanía, tiene elementos de partidos políticos. Entonces empiezan a crearse nuevos actores, empieza a crearse nuevos procesos. Las sociedades, no existe el vacío en política, tú lo sabes, siempre viene alguien que lo llena. Este proceso, desde mi punto de vista, no se va a ver la crisis antes del 16. No lo veremos. Veremos los visos de la crisis. La veremos después del 16, y creo que entre el 16 y el 20 o el 22 como mucho, no sé si el PLD llega unido al 20, hay que verlo,
ahí veremos entonces una situación más crítica para el país. La falta de constitucionalización de los partidos políticos, la gran crisis económica del crack, de lo que ocurrió entre el 2000 y 2003, ha reproducido grandes déficits socioeconómicos y políticos en la República Dominicana. Podríamos hablar, por ejemplo, que el año 2000 representa el ascenso de una nueva fuerza política de derecha que representaba el último aliento de la burguesía agraria cibaeña. Se divide y resulta que el partido que fue oposición durante los últimos 73 años, en la posguerra y ya luego en la época contemporánea, termina siendo aliado del Partido de la Liberación Dominicana, en un solo bloque de partidos políticos que antagonizaron toda la escena nacional. Estamos hablando de una crisis de partidos políticos sin analizar el tema de lo que es la crisis del capitalismo en la República Dominicana, las profundas desigualdades sociales. No puede verse aislado, estoy completamente de acuerdo contigo. Los procesos políticos van siempre de la mano de los procesos económicos, totalmente de acuerdo. El sistema de partidos en República Dominicana ha logrado en gran medida controlar poderes económicos, pero a la vez los poderes económicos hoy en día no tienen la incidencia en los partidos, principalmente en el Partido de la Liberación Dominicana, que se tenía hace 20, 30 años. La independencia económica de los actores políticos del partido oficial les permite estar desconectados de ellos. En cuanto al proceso económico de la República Dominicana, se parece mucho a la época de 1905 en Europa, en el cual en el mundo no existía lo que llamaríamos fuerzas emergentes. Existía en ese momento una especie de crisis en toda Europa. Eso provoca una Primera Guerra Mundial. Esa guerra mundial mal negociada provoca una Segunda Guerra Mundial y viene un nuevo orden a partir de 1945-46. Yo creo que en República Dominicana se va a producir un nuevo orden, no solamente político, sino económico, porque en estos momentos, como tú bien has establecido, no hemos tenido la capacidad de aprovechar los procesos de integración económica para producir riqueza. Hemos tenido la capacidad de concentrar riquezas, pero no de producirla, que es la gran virtud del capitalismo, no es la concentración, sino la producción, y con una distribución lo más igualitaria posible. Fíjate que en el Oxfam, la ONG internacional, uno de los estudios recientes que hizo habló de la gran desigualdad que está viviendo República Dominicana, donde la concentración de riqueza se hace mayor en unos grupos y la pobreza se hace más fuerte en otros grupos. Estamos posiblemente hablando ya la parte final de esta intervención, esta discusión, esta conversación. Estamos hablando posiblemente de que el afianzamiento de las grandes desigualdades nacionales en términos de lo que son los bienes materiales, los bienes de servicio y que generan la felicidad en términos de lo que es la psicología actual del modo de intercambio, está generando que esa profunda desigualdad económica está generando también una profunda desigualdad y entonces una privatización, una estratificación, una privatización de los partidos políticos y entonces las élites hegemónicas están por encima de lo que son los procesos constitucionales y tienen la capacidad de poder ejecutar en la medida de sus propias limitaciones. Exactamente, y sobre todo que en la medida que hay más desigualdad, fíjate que no estoy hablando solamente de pobreza, sino de desigualdad. ¿Qué sucede? Que los partidos políticos utilizan con más fervor el clientelismo para arrear esas masas y llevarlas a sus decisiones, llevar candidaturas. Y construimos con ello un círculo vicioso de clientelismo, rentismo y partidos políticos sin mística, partidos políticos sin contenidos, partidos políticos electorales o electoreros exclusivamente. Y un Estado
al servicio de estos intereses. ¿Podría eso generar una abstención de la población en el caso Totalmente. de la división del voto, es decir, de la división del voto tanto congresional como municipal y la presidencial? Pues la posibilidad de abstención es alta. La posibilidad de abstención es alta, pero ¿a qué nivel? Habría que analizarla. La percibo a un nivel de la clase media, una clase media pensante, y el voto y una parte que estaría descontenta de la base popular, con cierto nivel de comprensión política, que se decidirá no irse a votar. Pero la abstención vendrá en el 16. ¿Cuán alta? Eso es algo que va a definir el proceso del 20 y va a definir el proceso de rearticulación de las nuevas fuerzas políticas. Va a redefinirla completamente, porque real y efectivamente las fuerzas políticas han perdido su capacidad de mediación entre la sociedad y el Estado. ¿Es posible entonces que esté mostrando en la etapa de los movimientos sociales con apoyo popular y de la introducción del capital empresarial dentro de lo que es la política para afianzar proyectos específicamente y aprovechar ese vacío dentro de los partidos políticos? Es posible, por eso como te mencioné al principio el elemento del movimiento de poder ciudadano. El Poder Ciudadano nació hace unos meses y hoy tiene una agenda coherente, una agenda que ha demostrado ser eficiente, con una articulación social, política, movilizadora interesante. En los pueblos se están haciendo cadenas humanas, es decir, hay un despertar, una expresión ciudadana interesante, que vemos el vacío, porque hace 25 años tú y yo sabemos que era el PRD que hubiera estado articulando eso. No, vino de la ciudadanía, ni siquiera el PRM. Gracias por estar con nosotros. Tendremos más tiempo en otras oportunidades para seguir aprovechando. Gracias al doctor Nelson Espinal Báez por estar con nosotros. Un honor. Un placer para mí. Gracias. Vamos brevemente hacia una ligera pausa. Ya regresaremos con el doctor Luis Daniel Bertré López conversando sobre partidos políticos y democracia y perspectivas hacia el 2016. Pausa, regresamos, no se vayan. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? Conócelo. La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Depósito de Valores, Puestos de Bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Lo que parecía imposible es hoy una realidad. Toda tu Plaza Lama en un clic. www.plazalama.com. Puedes entrar a cualquiera de nuestros departamentos desde cualquier lugar y cubrirle a los tuyos sus necesidades. Tu tienda virtual para mirar y comprar, navegar y comprar. www.plazalama.com. Plaza Lama, la super tienda. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana, porque hay que ser humilde y gastar hasta donde uno puede. Por eso yo solo tengo las tarjetas de crédito que necesito para mis finanzas y me sirven de maravilla para las vacaciones en familia. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Si a uno le daban 10 pesos para ir al colmado, había que traer esa de vuelta enterita. Así aprendí a manejar mi presupuesto y las cuotas de mi carro
las pagué en su totalidad y a tiempo, sin intereses elevados ni cuotas adicionales. Ahora ando montada y sin preocupaciones. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Regresamos, el doctor Luis Daniel Bertré López está con nosotros. Vamos a seguir conversando sobre democracia y partidos políticos en el siglo XXI. ¿Qué está ocurriendo en el año 2016 que de repente se estaba expresando hace 100 años, que se expresa hace 50 años, que se expresa hace 75 años? Muy buena, bienvenido, un honor para todos nosotros que tú estés acá con nosotros. Gracias, Juan Carlos, buenas noches. Muy bien. Hemos seguido dándole seguimiento a todo este tema respecto de tratar de ir un poco más allá dentro de lo que es la coyuntura actual y tratar de colocarnos dentro de un espacio que nos permita tener una hipótesis para llegar rápidamente a unas conclusiones complejas que permitan que, dentro de todo ese margen de desarrollo que está ocurriendo, ¿qué está pasando en la República Dominicana con el sistema de partido político? Cuando de repente observamos que los adversarios son parte de lo que es una unificación y toda un bloque hegemónico de partidos políticos y el surgimiento de un nuevo partido, como el Partido Revolucionario Moderno, por ejemplo, en ese sentido. Bueno, la humanidad asiste a un proceso de desintegración del viejo sistema de partidos políticos. El reto no es examinar las causales de esa desintegración, sino cómo nosotros podemos dar un paso hacia nuevos procesos, ¿no? Hacia la conformación de un nuevo sistema de partidos. Yo pienso que no se trata de un tema inaugurado en República Dominicana. Ocurrió primero en América, ¿verdad? En Chile, como consecuencia, lógicamente, de factores de poder, de fuerza, y se fue extendiendo por toda América. Ya vemos, por ejemplo, cómo los adecos, que llegaron a ser un modelo, ¿verdad?, de organización política en Venezuela, terminaron siendo pajas. El partido COPEI hubo también de desintegrarse, al punto de que su líder más importante, Rafael Caldera, ocupa la presidencia ya no por el COPEI, sino por una tercera fuerza. Y luego Chávez y luego todo lo que se ha producido, ¿verdad?, en el Cono Sur, Correa, los Kirchner, el caso de Brasil, el caso de Bolivia. Todos son ejemplos fundamentales para abordar el estudio, ¿verdad?, de la decadencia del sistema de partidos tradicionales y de los sistemas electorales tradicionales. Lo que siento es que en República Dominicana, lógicamente, se asiste a ese proceso de descomposición del sistema de partido, de las misiones de esas corporaciones, de esas entidades políticas. El Partido Reformista no se desintegra porque Balaguer desaparece, el presidente Balaguer desaparece, sino porque es un partido que pierde sus misiones. En el poder pierde sus misiones. Es un partido que, aun cuando surge como alianza social, ¿verdad?, tras la muerte de Trujillo, se consolida bajo el protectorado de las fuerzas interventoras del año 65 y llega al poder auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos de América. El PRD fue formado en el exilio para luchar en 1939 contra una dictadura. Y Trujillo muere un 30 de mayo de 1961 y todo el mundo se advierte de lo que ha ocurrido. Todo el mundo sabe del ajusticiamiento, pero el PRD no se entera, al punto de que su primer gobierno, inaugurado en el año 1962, diciembre del 62, es derrocado 7 meses después y el PRD no tiene ninguna capacidad de reacción, porque era un partido formado para luchar contra una dictadura y la dictadura había desaparecido. Entonces tenía una incapacidad plena para cohabitar en democracia y aún para auspiciar la construcción de una democracia, porque no se detuvo
en la necesidad de reformular su misión histórica. Bosch lo dijo en el año 77 y recibió la burla más plural por una razón elemental, porque Antonio Guzmán asciende al poder en el año 78 y luego fue presidente Jorge Blanco y estuvo al punto de serlo Antonio Guzmán y luego lo fue incluso Hipólito Mejía. Y entonces era un absurdo a la vista simple de la gente el planteamiento de Bosch de que el PRD había perdido su misión histórica. Bueno, es que Bosch no se estaba refiriendo a la posibilidad o no de regresar al poder, se estaba refiriendo pura y simplemente a la pérdida de las esencias que habían informado la conformación, lucha y visión final de ese partido. Entonces han vivido patinando en esos procesos y lógicamente han terminado desintegrados. Lo que hemos observado también, que con el afianzamiento del sector privado en la República Dominicana y con el crecimiento económico que ha experimentado la República Dominicana, ha surgido una nueva clase social, económica y política en la República Dominicana, que ya tiene más de 18 años, que son más de 1 o 2 millones de personas. De hecho, para el próximo 2016 estamos hablando de 700,000 nuevos votantes, en un proceso que observas, por ejemplo, el tema del voto político, un 40% históricamente de abstención, observas los mismos candidatos al 2012, del año 2000, es decir, hay una evolución en términos de lo que es el liderazgo de los partidos políticos y hay un taponamiento interno en todas las organizaciones sobre la base del verticalismo, la interpretación del tema constitucional. Bueno, yo creo, primero, la abstención nunca ha sido el 40%, está por debajo de ese rango. Sin embargo, el que sea de poco más de un 30% llama, ¿verdad?, a la atención. Pero a mí no me preocupa el tema de la conformación social. A mí ese tema no me preocupa tanto, a mí me preocupa más el tema de la democracia participativa. La democracia decimonónica surge como una democracia de representación, una democracia representativa. Y República Dominicana, como la generalidad de los países americanos, no se advirtió de que la democracia representativa había sido abandonada por los procesos políticos que se habían registrado en toda América y que pasaba a ser fundamentalmente una democracia de participación. Una democracia participativa en donde el sujeto no solo era llamado a votar, o sea, no solo estaba ahí para que lo contaran electoralmente cada 4 años o cada 5 o 6 según el caso, sino que estaba ahí para que le llamaran a fin de que cuando asistiera, digamos, al comedor electoral encontrar un espacio. Recuerda la célebre expresión de Marx, bueno, sobre las libertades formales, el derecho de elegir y ser elegido, que es un derecho fundamental, negado en los debates últimos de la República, pero que es un derecho fundamental. Implica que cuando tú vayas a la mesa electoral tenga un espacio donde participe en el almuerzo. Entonces aquí se te convoca al almuerzo, pero cuando tú llegas al comedor, como decía Marx, esa libertad se te niega, carece de materialidad. Entonces es una preocupación mayor el hecho de que el liderazgo fundamental de las organizaciones políticas no entienda que la gente ahora necesita, sobre todo en el talón de la era de la información, participar. No solo es ser cooptada para ir y tributar en beneficio de alguien, la gente quiere también ser elegible. La gente se advirtió que el proceso electoral habilita una coyuntura que le permite no solo elegir, sino ser elegible. El tema de la legitimidad dentro de todo ese proceso y de lo que significa también la propia división del PRD, de lo que significa la decisión del Partido Reformista, genera un bloque hegemónico. Pero estuvieron divididos antes, simplemente esa división ahora tiene una materialidad, digamos, que ha alcanzado un rango de mayor objetividad, se puede casi tocar, pero estuvieron divididos antes. ¿Por qué pierde Jacobo Masluta el proceso electoral? Básicamente porque ese partido estaba dividido. ¿Acaso el doctor Peña Gómez no fundó el Bloque Institucional Socialdemócrata, el BIS? Estuvo dividido antes. Y Jacobo Masluta no terminó fundando el PRI. ¿Y cuál era el mercado electoral? El mercado PRDista.
Ahora el PRM, ¿qué es? Que tú te adviertes de que se trata de una organización política nueva. Ninguna novedad. ¿Dónde está la novedad? Porque, ¿cuál es la novedad? Las siglas. El hecho de que le hayan otorgado una licencia, digamos, que le provee de autonomía electoral para ir a un proceso, esa no es la novedad. La novedad está planteada con la discusión sobre la usurpación o no de la democracia. Es decir, ¿qué es lo que plantean estas organizaciones? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que quieren? Yo he escuchado algunos discursos de los candidatos que ahora se inauguran y hablan, por ejemplo, de la crisis de salud y de que ellos van a resolver ese problema, o de la crisis en el sector educación y que ellos van a resolver el problema, pero te pasas un día escuchándolo y ninguno de ellos, por ejemplo, es capaz de poner al pueblo, a los destinatarios del poder, en contacto con las informaciones básicas acerca de las estadísticas vitales. Ninguno de esos candidatos ha dicho, por ejemplo, cuántas camas existen en República Dominicana en los hospitales por habitantes, cuántos médicos por camas, cuántas enfermeras por camas. No lo han dicho. ¿Cuáles son, por ejemplo, las vicisitudes nodales del sistema de salud nacional y cómo lo van a resolver? Y en el caso de la educación, ¿tú has escuchado, por ejemplo, al candidato del PRM o de cualquier otra fuerza política hablar de los niveles de repitencia escolar o de ausentismo escolar, por ejemplo? Tú no los has escuchado. ¿Y cómo van a enfrentar eso? Ellos no saben cuáles son las causales que lo generan. Entonces esas son candidaturas forjadas por un entusiasmo subalterno y que se proveen permanentemente de lo que sirven los periódicos. Todos los candidatos tú los escuchas a diario dando cuenta de las noticias que ya han publicado los periódicos y ellos las leen y las repiten y nada más, pero no se formula un concepto claro sobre su visión acerca de la República. ¿Qué es lo que ellos alcanzan a vislumbrar sobre el destino más inmediato de la nación? ¿Hacia dónde van? Entonces esas personas no tienen posibilidad de cautivar al electorado porque en definitiva no son fuerzas nuevas. Hablé de la alta concentración económica en la República Dominicana que genera la gran desigualdad. De alguna manera ese es un pensamiento activo, cultural en la República Dominicana. El hecho mismo de que se acumule de tanta desigualdad representa un pensamiento que actúa en función de desigualdad, no porque quiera hacerlo, sino porque está dentro de un marco de estratificación. Entonces eso ha generado también el impulso del sector privado, de sectores empresariales, a un sector de la oposición que genera lo que es el poder de la sociedad civil. Ese poder de sociedad civil está financiado también, al igual que los partidos políticos, y hay un choque de visiones, tanto del sector privado como del sector opositor político. Pero la concentración de la riqueza es una expresión clara del llamado capitalismo salvaje. No es en República Dominicana donde se tipifica el problema de la concentración de las riquezas, o sea, la falta de distribución, la falta de construcción de corredores para distribuir las riquezas. Es un fenómeno universal. El hecho de que hoy se hable de la existencia de 1.000 millones de seres humanos padeciendo hambre y desnutrición da cuenta de que el fenómeno es universal. En pocas manos toda la riqueza del mundo y en muchísimas manos toda la miseria del mundo. Pero ese fenómeno está planteado, está discutido. Son problemas discutidos hoy día por los candidatos y por el liderazgo nacional. ¿Cuáles son las fórmulas salvadoras? ¿Hacia dónde conduce el discurso del nuevo liderazgo, si se le puede llamar nuevo liderazgo nacional? Es un liderazgo que no le ofrece ningún tipo de esperanza a la República. ¿Por qué? Porque no comprende el problema de la República, ni comprende el problema de la humanidad. Es gente además que no se ha adiestrado en el examen de esos problemas, que no tiene posibilidad de construir conceptos, de construir teorías, siquiera hipótesis que pudieran, digamos, dar lugar a grandes discusiones sobre estos fenómenos. Es gente que pura y simplemente se pone un corbatín, el espejo lo traiciona y creen que pueden ser presidente. Y entonces su destino está marcado. Su destino está marcado. El tema
Estamos ya en la parte final, Beltré, de la conversación. El tema Haití, el tema deuda externa, el tema déficit fiscal, ¿está presionando de alguna manera la democracia interna dominicana? Sí, impacta sin lugar a dudas la democracia dominicana, todos esos temas. Pero, ¿qué es el déficit fiscal? Tú te sobregiras en tu casa, ¿verdad? Y eso no es bueno, pero si tú puedes pagar el sobregiro ocasionado como resultado del pago de la matrícula de la colegiatura de tus hijos, de un computador, un CPU que se le dañó y hubo que reponerlo, o de algunos calzados para los 12,000 pesos que tú ganas mensualmente, bueno, no te alcanzaban, te has endeudado con 8 más. Bueno, ese es el déficit de tu casa, pero tú podrás pagar esos 8,000 pesos. En República Dominicana el déficit fiscal es histórico, se ha acumulado. Cerca de 50,000 millones de pesos solamente del déficit acumulado corresponden al gasto del Banco Central. Cerca de 50,000 millones de pesos. Ahora, lo importante es saber en qué condiciones la economía está, ¿verdad?, para responder a ese déficit. Se ha criticado mucho el déficit de la última gestión del presidente Fernández. Pero el presidente Fernández, lógicamente, dejó la economía en condiciones de reaccionar y darle respuesta a eso. Y de lo contrario, bueno, hubiéramos cerrado la República. El presidente Balaguer dijo, yo le dejo la nave lista para despegar en la pista de aterrizaje. El presidente Fernández la dejó a 80,000 pies de altura. Y cuando entró el presidente Mejía, bueno, hubo un aterrizaje forzoso. En esta parte final, un aterrizaje forzoso. En esta parte final, el presidente Fernández volvió, en el 2004-2012, a poner la nave en las alturas, la nave de la República en las alturas, en nuestro espacio territorial más alto, la dejó. Por eso el presidente Medina, lógicamente, ha podido sortear los avatares de la economía nacional. El tema de la concentración de los medios, el tema de del control cultural, el tema de la concentración de poder, ¿eso es algo que te puede llamar la atención? Definitivamente, sobre todo el tema de la cultura. Antonio Gramsci, interpretando la imagen, ¿no?, del poder de Maquiavelo, ha sido un examen interesantísimo sobre el tema de la cultura. El dominio de la cultura también es un mecanismo de explotación de las multitudes, de los destinatarios del poder, definitivamente. Y puede ser tan nocivo como la concentración del poder económico. Pero, ¿qué se debate aquí sobre ese particular? Por ejemplo, aquí se habla de los partidos de centro derecha, de centro izquierda, pero es una tontería. O sea de izquierda o sea de derecha. ¿Entiendes? Hay una movilidad, pero todo el que es de derecha quiere una buena educación, quiere que haya buena salud. El que es de derecha ahora aspiran a eso como privilegio. La izquierda quiere eso mismo, pero como un ejercicio de soberanía para las multitudes. Entonces el problema es ese, nada más. ¿A qué lado del mundo tú perteneces? A mí que nadie me diga, no, que nosotros somos de centro derecha, de centro izquierda. Todo eso es eufemismo. Tú o eres de derecha o eres de izquierda. O tú estás del lado de los que aman las cosas o estás del lado de los que aman al hombre. Ese es el problema, ese es el gran debate. Gracias por estar con nosotros, Daniel Beltré López. Nosotros vamos a seguir estimulando este tipo de diálogo. Gracias a la oportunidad que se nos presenta y que se nos brinda para establecer este tipo de entrega semanal para todos ustedes. Muchas gracias, un privilegio. Bye bye. Usted está viendo Noticias 16, el rostro de la información.